Zapata, Laura. Bueno, en un ratito lo vamos a compartir esto que nos mencionaba Santi, pero nos metemos ya en el diálogo con Daniel Artana. Él es economista jefe de Miel, integra incluso el equipo de economista que colaboró justamente en formular este plan que presentó Carlos Melconian ante un eventual gobierno de la candidata Patricia Bullrich. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Hola, Daniel. Bueno, comencemos, ¿no?, hablando un poco de este programa. Ocupó realmente un lugar muy preponderante, ¿no?, en las noticias durante los últimos días. Contanos un poco más sobre eso. Bueno, básicamente es un programa integral en el cual se viene trabajando hace mucho tiempo, una gran cantidad de personas, cubriendo todas las áreas, desde la política de gasto público, la política tributaria, las de regulaciones, la reforma laboral, la previsional. Hay propuestas básicamente para cada área donde hay intervención del Estado, tratando de, con el foco en lograr reducir el déficit fiscal para poder bajar la inflación e ir caminando hacia una normalidad en materia de todas estas cosas que dije, en materia de Banco Central, es decir, tratar de ir de resolver las fallas de política económica que hemos tenido en los últimos tiempos. Daniel, te pregunto por algo que nos preocupa a todos, y es el tipo de cambio. Hoy, y a la luz de los años que han pasado, cada vez tiene más importancia el dólar en la Argentina. En algún momento se dejó un poco de lado, no se miraba tanto porque había cierta estabilidad. Hoy prácticamente es difícil saber cuánto vale. ¿Cuál es la política respecto al tipo de cambio que tendría este plan de gobierno? Bueno, la primera cuestión es que hoy vivimos en una normalidad, con cepos y restricciones de todo tipo, que afectan el normal desenvolvimiento de las empresas y de las personas, porque prender una empresa, primero te tienen que autorizar lo que vas a importar, después te autorizan cuándo tenés que pagar, te dan un plazo, después no te lo cumplen. El que exporta e importa, no, primero liquida las divisas, después no le da las divisas para importar, es decir, una cantidad de distorsiones, y cada tanto te sorprenden con medidas discrecionales. Empresas que tenían que pagar deuda y le dijeron, che, ahora refinancia una parte porque no tenés todos los dólares disponibles, por más que cumpliste con todas las normas y regulaciones. Entonces, con eso hay que terminar. Eso requiere un programa económico integral, pero la idea es ir a un esquema de tipo de cambio, de mercado cambiario, que no tenga estas restricciones. Sí tener normas macroprudenciales, que lo que tratan de hacer es desalentar lo que se llama el hot money, el dinero que entra, para tratar de hacer una oportunidad de muy corto plazo y después se va corriendo. Eso genera normalmente problemas, pero excepto eso es tratar de ir a un esquema cambiario como tienen todos los países, la gran mayoría de los países de la región y del mundo. Eso requiere hacerlo en el contexto de un programa económico integral, porque si uno, y también depende de qué herencia uno va a recibir, que cada día parece peor, ¿no? Con un gobierno que toma decisiones que aceleran la tasa de inflación, que postergan todavía más pagos de lo que tienen que hacer las empresas al exterior. Claro. Es decir, acá hay cepo sobre cepo sobre el cepo. Entonces, la verdad que hoy uno no puede imaginarse el nivel de daño que es capaz de hacer la política económica actual, toda la situación que se va a heredar el 10 de diciembre al presidente que le toque continuar, hacerse cargo el 10 de diciembre, ¿no? Ahí hay un punto, Daniel. Poder de daño de la política. Muchas veces se cree que la política hace daño adrede. ¿Vos crees que los planes están hechos realmente mal hechos, o la coyuntura y la condición que impone el país, como por ejemplo hoy la sequía, impone que este plan falla? Bueno, yo cuando me refiero a errores, estoy hablando a la gestión kirchnerista actual, ¿no es cierto? Después para atrás podemos hacer el revisionismo histórico que uno quiera. Pero en la gestión actual, vos mencionaste, por ejemplo, la sequía, que el gobierno menciona mucho. Ahora, las sequías no son una novedad en la Argentina. Tuvimos una sequía muy importante en el 2018, en el gobierno anterior, y una sequía muy importante, si no recuerdo mal, en el 2012, en el segundo mandato de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ahora es nuestra vicepresidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si sabés que cada tanto vas a tener un evento climático? En los momentos normales o de buena, ahorrás. Y este gobierno tuvo momentos buenos, sí, el año 2021 y 2022
Argentina tuvo los mejores términos de intercambio de su historia, por lo menos de los últimos 40 años que lo mide el INDEC, que son los términos de intercambio para que la gente entienda la relación entre precio de exportación y precio de importación. En ese momento Argentina alcanzó exportaciones el año pasado de 88.000 millones de dólares. Bueno, ahí había que haber aprovechado para acumular muchas reservas en el Banco Central. Bueno, eso no se hizo, se acumuló muy poco porque el gobierno se enfrascó en un plan platita en el año 21 que tuvo consecuencias negativas sobre la tasa de inflación y sobre el mercado cambiario en el año 22. Entonces, en realidad, lo mismo que yo te diga que cada uno de nosotros sabe que si te pones al sol cuando venga el verano, probablemente tengas una quemadura muy importante, que es lo que si te expones al sol te vas a quemar, te pones un protector solar. Bueno, el gobierno no actuó de esa manera. Entonces, a mí, el argumento de la sequía es un argumento que obviamente es válido, porque la sequía ocurrió, fue muy grave, pero las consecuencias sobre la economía forman parte de la irresponsabilidad del gobierno durante el año 21 y el año 22. Pensaba en eso que decías, ¿no, Daniel, de las otras 2 sequías, ¿no?, importantes que tuvo la historia reciente de nuestro país, pero digamos esta cuestión de que esta sea la más fuerte en los últimos 30 años. Te quiero preguntar por un tema del que se conversa mucho, incluso se le pregunta mucho al equipo de Patricia Bullrich, ¿qué podría pasar con el cepo, ¿no? Esta posibilidad en un principio de salir del día 1 y después ir moderándolo tal vez a un programa, ¿no?, progresivo. El cepo hay que eliminarlo. Porque yo lo dije antes, uno tiene que volver a la normalidad. Y déjame te digo una cuestión, que la sequía haya sido la más grave de los últimos 30 años, no quiere decir que las anteriores no hayan sido graves. No, sin duda. duda. Si hubieras ahorrado, hubieras tenido algunas reservas para hacer frente al problema. Sí, que por ahí me sorprende un poco. Lo que yo quiero decir es que... También es cierto, Daniel. Fíjense que todavía hoy tenemos las mismas exportaciones que teníamos en el primer semestre del 21. Sí, claro. Lo que ha pasado acá es una inconsistencia en el 21 y en el 22. Yo digo, no le demos excusas al gobierno, porque el gobierno son los campeones del relato, ¿no? No, pero yo no voy al relato, Daniel. Justo cae una sequía en el momento que tenés vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. De alguna manera, con una deuda que tenías que pagar impactaba este año. Te quería preguntar acerca de cómo seguiría... Perdón, déjame ahí un segundito que te interrumpa para que no se confunda la audiencia. Eso no es correcto. El gobierno no le desembolsó un solo dólar al Fondo Monetario, de hecho recibió 4.000 millones de dólares más de lo que le desembolsó. Así que después uno puede discutir si el programa con el fondo que firmó el gobierno anterior estuvo bien o estuvo mal, si el que firmó este gobierno estuvo bien o estuvo mal, pero el gobierno obtuvo financiamiento, este gobierno, a lo largo del mandato de Alberto Fernández, obtuvo financiamiento neto del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales. Así que tampoco nos compremos ese cuento. Sí, el tema, eso es cierto lo que vos decís, que ese dinero que se usó incluso para pagar la deuda, no es que se pagaron con las propias reservas porque no las hay. Bien, pero no tuvieron que usar reservas para pagarle al fondo eso a lo largo del periodo. Es cierto lo que decís, pero se recuperó, perdóname, a eso voy. Se plantea, ¿no?, tal vez lo que pide o no el fondo a cambio justamente de ese desembolso. Vos decías, ¿no?, que se puede discutir mucho el tema del FMI, es incluso uno de los temas que está dentro del debate electoral. ¿Qué pensás que tendrá que hacer, ¿no?, un eventual próximo gobierno, independientemente del signo político que sea, a la hora de sentarse a renegociar esa deuda y el compromiso que tiene Argentina para el próximo año? Bueno, primero hay que ver otra vez el punto de partida, porque yo creo que este gobierno, que acaba de firmar nuevas metas, recordemos que el acuerdo con el Fondo Monetario en materia de exigencias es realmente muy laxo. Te pidió una reducción del déficit fiscal muy suave, te pidió que lo financiaras lo menos posible con emisión monetaria, pero había una parte que podía financiar con emisión, y te pidió que acumularas reservas. Esas metas que no se cumplieron en junio, se volvieron a renegociar ahora, y tampoco se van a cumplir de acá a fin de año. Entonces la primera cosa que va a tener que hacer quien asuma el 10 de diciembre es renegociar, porque el punto de partida va a ser peor del que imaginó o el que comprometió el gobierno argentino. No es que, esto yo te diría, por ejemplo, en reservas tenés que tener 3.500 millones de dólares de reservas netas positivas a final del año, hoy estás en 5.000 negativas, con lo que tenés que pagarle al fondo nada más que te adelantó plata
vas a estar en 9.000 negativas, no veo ninguna posibilidad de que puedan juntar 12.000 millones de dólares de acá a fin de año. Entonces, en realidad el problema es que partir de un programa que era laxo, muchos lo consideran un programa super light, y ni siquiera eso cumplió el gobierno. Y ahora lo renegoció ya sabiendo que hay sequía, sabiendo que hay de todo. O sea, con todo eso adentro, tenemos metas que no va a poder cumplir. Ahora, Daniel, de alguna manera... La primera cosa que va a haber que hacer es renegociar de vuelta, porque este gobierno renegocia y no cumple, renegocia y no cumple. Vamos a tener un nuevo gobierno, no importa el color político, que el Fondo Monetario había planteado una devaluación mayor. ¿Crees que sí o sí quien asuma el 10 de diciembre va a tener que terminar con esta devaluación que se hizo a medias porque se había pedido un 50%? ¿Crees que sí o sí hay una devaluación o dentro del plan de estabilización que tanto Carlos Melconian como ustedes proponen no estaría incluida una devaluación directa? Bueno, la primera cuestión es que cuando vos haces una devaluación sin programa económico, como ha hecho este gobierno, lo que te pasa es que se te va muy rápido a los precios, ¿no? Esto ya ocurrió con la devaluación de Fábrica Kicillof a final del 13, principios del 14. En aquel momento demoró 8 meses en irse totalmente a precios la devaluación. Ahora parecería que este salto cambiario se lo va a comer la inflación en un par de meses. Así que la discusión que vos estás planteando para diciembre en realidad le va a ocurrir antes, después de las elecciones al ministro actual. Yo tampoco tengo claro de que el fondo le pidió una devaluación de 50%. Lo que sí me parece es que el fondo no va a estar de acuerdo en congelar el tipo de cambio a 3.50 de acá a octubre, porque otra vez es volverlo a atrasar. Entonces, en realidad me parece que hubo una decisión ahí inconsulta del gobierno con el fondo, que tiene todo su derecho el gobierno a hacer lo que se le dé la gana, pero me parece que la discusión que vos estás planteando va a ocurrir antes del 10 de diciembre. Después de dependiendo cuál sea el resultado electoral, pero va a ocurrir después del 22 de octubre, porque esto que han congelado el tipo de cambio en 3.50... Claro, no parece que sea muy sostenible de acá al 10 de diciembre, ¿no? Uno de los grandes temas es el déficit fiscal. Lo plantea el FMI, lo plantean ustedes también en este programa. ¿Cuáles son las principales propuestas en relación a reducir, ¿no?, el gasto público en una situación que bien hacías el análisis, Daniel, ya de por sí es delicada y que compromete cada vez más a los sectores más vulnerables, incluso a la clase media? La primera cuestión, me parece que la discusión de reducir el déficit fiscal, a mí no me importa lo que pida el Fondo Monetario. Creo que hay una cuestión de sentido común, que si Argentina quiere sacar la inflación hoy, hay consenso, yo te diría, en que casi todos los economistas profesionales, es que es clave para que pueda bajar la inflación que elimines el déficit fiscal, porque el gobierno no tiene financiamiento. Y cuando le da la maquinita, a la larga o a la corta, eso te implica en una mayor inflación. Eso hay un consenso en las fuerzas que sacaron 2/3 de los votos en la primaria, porque en ese sentido es bastante, me parece, parecido al planteo que hace la gente de La Libertad Avanza o la gente de Juntos por el Cambio, independientemente que hubiera ganado Bullrich o como ganó o Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Así que ahí me parece que hay una situación de bastante uniformidad de criterio. Después, también me parece que hay bastante consenso en que el desequilibrio tiene que ser reducido tratando de poner el foco en el gasto público. Vos me decís, hay situaciones de gran vulnerabilidad, sin duda, entonces el arte va a ser poder hacerlo protegiendo a la gente más vulnerable, protegiendo a los jubilados, que han sido castigados duramente por la inflación y por una compensación tardía que ha generado este gobierno. Este gobierno está gastando hoy 1 punto menos del PBI en jubilaciones de lo que se gastaba en el año 2019. El ajuste que le han hecho hacer a los jubilados ha sido monumental. Bueno, eso se tiene que terminar. O sea, acá lo que hay es el ajuste que le han hecho hacer a los salarios de los trabajadores informales. Con información oficial están 40%, perdieron 40% respecto a la inflación con respecto al año 2017, por ejemplo. Los formales, 15%. Esta economía ya ajustó. Lo que no ajustan son otras cosas, pero digamos que el ajuste que ha hecho este gobierno ha sido salvaje. Lo que uno tiene que hacer es reducir los gastos superfluos y tratar de evitar que sigan metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. Bien. Daniel, le agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros. Sabemos que está apurado, así que nos interesaría en otro momento conocer más detalles sobre este programa. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias.